Amén. Bueno, pues como hace tanto tiempo estoy retenido y he querido decir esta pregunta desde hace 2 meses, no la podía hacer. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿De qué? ¿De qué? ¿De Jonás? Ah, ¿de quién? De Daniel. Muy bien. ¿Y qué hablamos de Daniel la semana pasada? ¿Eh? Sí, había un par de bestias por ahí, ¿no? Cuernos y un montón de historia, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué más habló? ¿No se quedaron con nada? Bueno, no pasa nada. Vamos a ir ahora, esta semana vamos a seguir hablando de Daniel, vamos a irnos al capítulo 8 de Daniel y vamos a estudiarlo hoy y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Y como siempre, si lo puedes leer, pues yo descanso un poco la garganta. Y antes, mientras lo van buscando, hermanito Iván, ¿puedes orar? Amén, amén. Leemos Daniel, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos a poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Amén, está ahí. Muy bien. Yo sé que a veces nos desconcierta tanto cuerno, tanta bestia, cosas tan raras, ¿verdad? Pero debemos entender que los cuernos simbolizan el poder. Si entendemos que los cuernos simbolizan el poder, entendemos que si se levanta un cuerno grande, es un poder grande, es alguien grande que se levantó. Y si se levanta un cuerno chico, pues es que tiene menos poder. Pero el cuerno chico, como vimos la semana pasada, se hizo grande. Entonces, todas estas cosas nos ayudan un poco a no decir, yo, bien de cuerno, bien de vaca, bien de cabra, y yo no entiendo nada. ¿Vale? Pero si entendemos eso, podemos entender un poquito mejor las cosas. Esta visión es una visión profética que recibió Daniel, como él mismo dice, después de la otra, después de la semana pasada. En la de la semana pasada, ¿cuántas bestias se levantaron? ¿Cómo? 4 bestias. Hubieron 3 que Daniel no le hizo mucho caso, le dedicó 3 versículos, y la cuarta sí le dedicó un montón de versículos. Y esas 4 bestias simbolizaban 4 órganos de gobierno, 4 gobiernos fuertes. La primera bestia era el reino de Babilonia, cuyo cabeza más visible, ¿quién fue? ¿Cómo? Sí, dilo con confianza. Nabucodonosor. Muy bien. Después se levantó otra bestia, que esa bestia era como un oso y tenía como una cadera más alta que otra, y era el imperio medo-persa. Después se levantó otra que dice que tenía 4 cabezas. Primero tenía uno, después 4 cabezas. Y ese era el imperio griego. Y después el último se levantó una bestia que no tenía semejanza, que era el imperio romano. ¿Vale? Entonces, ahora está hablando de un carnero, que dice que tenía, ¿qué? 2 cuernos. ¿Y qué le pasaba a esos cuernos? Que uno era más grande que otro.
Entonces, si hemos escuchado estas semanas anteriores, ¿a quién creemos que se puede asimilar? ¿Dos cuernos? ¿Cómo? Al imperio medo-persa, los medos y los persas, que el imperio persa, como vimos la semana pasada, era un poquito superior, bastante más superior que los medos, se cogieron ellos la superioridad. Entonces representa al imperio medo-persa. Y esta visión él la recibió en una ciudad que se llamaba Susa. Y esta ciudad está a unos 370 kilómetros al este de Babilonia, lo que hoy en día es Irán. Entonces, cuando Daniel escribe esto, Daniel está bajo el reinado del rey, ¿cómo dice ahí que se llama? Belsasar, fue el mismo de la semana pasada. Todavía estaba en el imperio babilónico. Estaba empezando la decadencia, o iba a comenzar en pocos años la decadencia del imperio babilónico. Y se iba a hacer con todo ese territorio los medos persas. Entonces Daniel estaba recibiendo una visión profética de lo que iba a suceder más adelante. Vemos que el Señor siempre nos habla. Él no nos deja a la suerte de cada uno. El Señor habla y va diciendo, oye, que esto va a pasar. Oye, que esto va a suceder. Oye, prepárate porque esto va a pasar. Y Cristo viene. Está escrito en la palabra. Él lo está avisando. Para que no coja a nadie desprevenido. A Daniel lo avisó de todas estas cosas que iban a pasar, lo avisó de cosas que iban a suceder siglos después, que él no vería y que incluso, como hemos visto, todavía no han pasado, como habla incluso del anticristo, que después vamos a ver un poquito algo, aunque ya hemos hablado algo. Pero vemos como el Señor siempre avisa. Y estaban los que quieren escuchar y hacen caso, y los que pasan de todo y no hacen caso. Y a los que pasan y no hacen caso, pues reciben ese juicio. Pero a los que escuchan y hacen caso a lo que Dios dice, el Señor pues obra por medio de ellos. Amén. Entonces vemos que a este carnero vino ¿el qué? Un macho cabrío y lo destrozó. Una cabra. Y vino y lo destrozó. ¿Y qué tenía este macho cabrío? ¿Qué lo dice por ahí? Un cuerno notable. ¿Qué quiere decir eso? Un reino grande, un imperio grande, un poder grande. Y como hemos visto en estas lecciones pasadas, entendemos que ese cuerno de ese macho cabrío es Alejandro Magno, el emperador griego más grande que se hizo después con el territorio que tenía los medos persas. ¿Y qué le pasó a ese cuerno grande, a ese cuerno notable? ¿Se murió? Sí, se murió. A ese cuerno se murió. Alejandro Magno murió antes de los 33 años, murió a los 32 años. Y no dejó heredero para su imperio. Entonces su imperio se lo repartieron entre ¿cuántos? 4 de sus generales. Se dividió el reino en 4. Y ya ahí se fue debilitando, porque esos cuernos dicen que eran notables, pero no eran tan notables como ese cuerno de Alejandro Magno. Entonces, vemos cómo el Señor está avisando a Daniel de lo que iba a suceder. ¿Y ustedes creen que el Señor avisó a Daniel porque quería que Daniel escribiera un libro de historia? ¿Para qué avisó a Daniel de tantos cuernos y de tantas bestias y de tantos imperios? ¿Cómo? Para que estuviera atento, para que estuviera preparado. Vemos que no solamente esto representa eventos históricos importantes, sino que todo esto Dios lo usó a favor de los judíos, a favor del evangelio. Sí, sufrieron algunas calamidades porque hubo algunos emperadores terribles, pero todo esto Dios lo fue usando a favor de su pueblo. Ellos estaban en Babilonia, estaban en el cautiverio. Pero Dios usó al imperio medo-persa para que el rey Ciro les dejara ir volviendo a casa, a reconstruir Jerusalén, a reconstruir otra vez el templo. Después Dios usó al imperio griego para que el griego fuera el idioma universal, por así decirlo, para
que fuera el idioma de toda la región. ¿Y ustedes qué creen que consiguió el Señor con eso? Sí, pero ¿qué consiguió el Señor con que se hablara el idioma en todos lados? El mismo idioma. Que se entienda. Entonces el Evangelio se predica en todos lados y se entiende en todos lados. De hecho, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces el Señor usó todos los acontecimientos para hacer su voluntad a favor de sus hijos. ¿Y ustedes se creen que todo lo que está pasando en el mundo escapa a la mano de Dios? No, todo está bajo su control y algo vamos a sacar de esto. El Señor está moviendo todo este mundo, todas estas cosas, porque un propósito tiene Él. Nada escapa bajo su mano, nada escapa de su control. Amén. Así que estemos expectantes, en vez de estar temerosos, debemos estar expectantes de qué es lo que Dios está haciendo, porque yo creo que Dios está despertando algo en cada uno de nosotros. Dios está despertando a su iglesia. Y nosotros tenemos que estar receptivos, abiertos a eso que el Señor está preparando para nosotros. Amén. Yo creo firmemente que el Señor va a traer un avivamiento grande, pero para que un avivamiento venga tiene que pasarse momentos así difíciles. Entonces, ¿estamos preparados para el avivamiento? ¿Queremos que el avivamiento empiece por nosotros? Pues tenemos que estar buscando, anhelando al Señor, preparándonos constantemente para que ese avivamiento empiece por nosotros, porque no podemos ser meros espectadores, sino que tenemos que estar presentes en ese avivamiento que el Señor va a traer. Amén. Amén. Vamos a leer ahora del 9 al 14, a ver cómo sigue la historia. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Amén. Entonces, aquí se está hablando ahora de otro cuerno. ¿Un cuerno cómo? ¿Cómo dice que era el cuerno ese? Un cuerno pequeño. Y la semana pasada también estuvimos hablando de un cuerno que era pequeño. ¿Se acuerdan? ¿Y a quién representaba ese cuerno pequeño? Aquí. Al anticristo. Muy bien. Vale. Ahora debemos entender que este cuerno del que está hablando Daniel, este cuerno pequeño, tiene un doble significado. En realidad está hablando concretamente de un emperador que se llamaba Antíoco IV Epífanes. Los que no hayan tenido hijos ya tienen un par de nombres ahí guapos para ponérselo. Yo creo que Antíoco no va a caer. Entonces... ¿Eh? Hay uno en alto. Ah, sí, el de los repuestos. Vale, pues alguno tiene idea. A mí no me gusta, si a alguno le gusta, pues ahí tiene un par de ideas. Antíoco IV Epífanes. Y este hombre fue terrible, pero terrible, terrible. Él, para llegar al poder, tuvo que asesinar a su hermano, lo envenenó, unos desastres tremendos para él llegar al reinado. Y él, pues, hizo todo lo que quiso, todo lo que le pareció, y les parecía mal que los judíos pues tuviesen su fe, y él quiso instaurar una religión para todo el mundo. Incluso convenció a muchos de los judíos para que se apartaran del Dios verdadero. Y este hombre conquistó un montón de territorios, y entre ellos pues conquistó el pueblo de Israel, conquistó Jerusalén, a la cual se llama ahí la tierra gloriosa del versículo 9. En diciembre del año 171 a.C., Antíoco empezó
a conquistar Jerusalén. Y él estableció prácticas de adoración dentro del templo de Dios dedicada a los ídolos. De hecho, se mofó tanto que ofreció hasta cerdos en el templo de Dios. Y todos sabemos que para un judío el cerdo es un animal impuro, inmundo. Entonces, pues se mofaba continuamente de ellos y profanaba continuamente el templo del Señor. Y eso es lo que vemos ahí en el versículo 13, como dice, la prevaricación asoladora. Fue una profanación, una rebelión terrible. Y él se dedicó a perseguir a los judíos. Hasta tal punto los persiguió que incluso celebrar las fiestas del Señor o guardar ciertas cosas que había en el judaísmo estaban consideradas como pena de muerte. Entonces mató a montones de hombres, mujeres, niños por seguir el propio judaísmo. Y vemos que esta persecución y esta opresión y esta profanación dice ahí que hasta cuándo duraría. Y habla un número redondo. ¿Qué número es? 2300, casi, le faltaron 2000. 2300, ¿qué dice ahí? Tarde y mañana. Hay dos interpretaciones con respecto a esto, pero la más probable es que se refiera a la tarde y la mañana, esas 2300, que habla de los sacrificios. Los sacrificios se ofrecían por la mañana y por la tarde. Si habla de 2300 sacrificios, está hablando de ¿cuántos días? 1150 días. 2300 entre 2, 1150 días. Entonces, en ese periodo que él está hablando, es cuando volvería a restaurarse el culto al Dios verdadero. Hay otros que hablan de esas 2300 días en vez de 2300 mañanas y tardes y buscan otra fecha, pero en realidad viene siendo más o menos lo mismo. Desde que este hombre profanó el templo del Señor hasta que los macabeos le hicieron la guerra, pasaron aproximadamente 3 años y pico, que vienen siendo esos 1150 días. Eso pasó mucho después de Daniel, mucho después de montones de cosas, pasó siglos después. Pero el Señor se lo dijo a Daniel. Y el Señor tenía advertido a Daniel de lo que iba a suceder. Y el Señor no se equivoca. El Señor lo que dice ocurre. Porque Él tiene control hasta del más mínimo detalle, hasta de los más mínimos sacrificios, hasta 2300 sacrificios. Él lo tiene todo calculado, Él sabe lo que va a suceder. Por lo tanto, si el Señor sabe lo que va a suceder, ¿por qué nosotros no le ponemos nuestros asuntos en sus manos? Si Él sabe ya lo que va a suceder, en vez de yo estar afanándome por lo que yo quiero, por lo que no consigo, voy a ponérselo en sus manos, que Él se encargará, porque Él sabe lo que va a pasar. Él está en control. Él dice que sabe la palabra desde antes que salga de nuestra boca. Por lo tanto, si Él lo sabe ya, voy a descansar en Él, voy a poner mis cargas sobre Él y Él cuidará de mí. Amén. Así que debemos de tener en cuenta que todos estos acontecimientos fueron profetizados siglos antes de que sucediera. Y esto debe ser para nosotros algo que nos refuerce la fe, porque ¿cuántos años nos llevamos diciendo que Cristo viene? Pero es que Él viene. Daniel no vio todas esas cosas que Dios le profetizó. Y a veces no entendía. Pero Daniel no lo vio, pero vino. Y aunque tú y yo no lo veamos, quién sabe si salimos aquí ahora a la calle y nos atropella un coche, no sabemos dónde está la nuestra. Pero Cristo viene. Y si hace 20 años se decía que Cristo viene, hoy estamos 20 años más cerca de que Cristo venga. Así que nuestro deber es estar preparados. Que Él lo advirtió, que es que Él no nos dejó ahí a que lo averiguáramos, que Él nos lo dijo. Por lo tanto, si Él lo dijo,
nosotros debemos de creerlo. Amén. Y estar preparados para cuando eso suceda. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer ahora del 15 al 19. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para tiempo del fin. Amén. Entonces vemos que Daniel realmente otras veces había recibido la interpretación sobre la marcha, entendía las cosas ya y se las explicaba a Nabucodonosor, al rey de turno que estuviera, pero ahora Daniel no entendía. Claro, él ve ahí un carnero y un macho cabrío que se lo carga y un montón de cosas, y ¿esto qué es? Pero vemos que aparece un personaje ahí que dice que tiene apariencia de hombre, y dice que aparece una voz por ahí, por la ribera del río donde él estaba parado. ¿Y con qué nombre lo identifica? Gabriel. Es la primera vez que se identifica a un ángel por su nombre. Vemos que más adelante, en el capítulo 9 también aparece. Vemos que aparece para anunciarle a María el nacimiento de Jesús. Y ahí aparece Gabriel. Y esto nos recuerda que el Señor habla a su pueblo, ya sea por su palabra, o por un ángel, o por la voz audible, o por un pensamiento. Dios habla a su pueblo. Cuando Él quiere comunicar algo, Él lo hace. Y aquí lo comunicó y después le dio la interpretación, porque no iba a dejar a Daniel así, sin entender las cosas. Él le dio la interpretación de todo lo que esto estaba pasando, y se la dio por medio de un ángel. Así que el Señor sigue hablando hoy. Ahora nosotros tenemos que buscarlo para que Él nos hable. Tenemos que estar atentos. Pero es que constantemente estamos hablando nosotros y pidiéndole nosotros y diciéndole nosotros. Pero hay poco tiempo que nosotros paramos meditando y escuchando su voz. Y ahí es cuando realmente habla, cuando todo está en silencio, cuando estamos metidos en su presencia y estamos atentos a que Él nos hable. Busquemos más en la intimidad del Señor para mantener una conversación con Él, no que sea un monólogo. Yo le digo, yo le pido, yo le doy gracias, yo todo. Que mantengamos un diálogo con Dios, que le hablemos, pero que también le escuchemos, porque Él quiere hablarnos. Ahora nosotros somos los que tenemos que prestar el oído para escuchar su voz. Amén. Entonces vemos cuando Gabriel se acercó, Daniel se quedó, se desmayó, dice que se puso con el rostro al suelo, pero al final se desmayó porque estaba el hombre, imagínense, que estás tú de repente en una visión y se te aparece un ángel ahí, es algo ahí. Daniel, que lo vivió, que era un hombre de Dios, que había vivido montones de visiones, montones de sueños, montones de interpretaciones, y se quedó así. Si me aparece un ángel a mí, Dios lo libre, ¿cómo reaccionaremos? Y a él se le apareció este ángel y se iba a disponer a explicarle. Pero primero le dice que guarde todas estas cosas porque tienen que ver con ¿qué? Con el tiempo del fin. Y ahí está anticipando cosas. Y es que este Antíoco del que hablamos antes es tipo del anticristo. Es tipo de las cosas que el anticristo va a hacer. Y si este hombre profanó el templo y no le importó matar hombre, mujer, niño o lo que sea, porque siguiera al Dios verdadero, ese anticristo no va a tener reparo tampoco en hacerlo. Así que cuidado, porque el Señor le estaba revelando a Daniel no solo cosas que iban a suceder siglos después, sino cosas que todavía a día de hoy no han sucedido.
Por eso el libro de Daniel es tan importante y por eso se estudia casi siempre juntamente con Apocalipsis, porque montones de las bestias que aparecen aquí también se ven el paralelismo en Apocalipsis. Y si el Señor habló a Juan del Apocalipsis, a Daniel había hablado todavía un montón de siglos antes de lo que iba a suceder y de este Apocalipsis. Y Dios todavía sigue revelándole cosas a su pueblo. Tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo precioso del Señor en nosotros, con nosotros todos los días. Y esto es un privilegio tremendo que tenemos nosotros de que Él siga revelándosenos a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él mismo revelándose a nosotros. Esto es maravilloso, todo un misterio que no podemos entender, solo podemos agradecerle a Dios. Agradecerle por lo bueno que es y que permita que algo tan santo sea capaz de morar en esta carne, en este trapo de inmundicia. Eso es tremendo. Pero el Señor es misericordioso. Amén. Así que vamos a seguir leyendo del versículo 20 al versículo 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Amén. Lo que estábamos diciendo antes. No hace falta que yo lo busque en los libros de historia, sino que la propia palabra está dando la respuesta. Gabriel le reveló que era el rey de Media y de Persia. Esos reinos era el carnero. Y después el macho cabrío era, ¿qué reino dijimos? El de Grecia. Pero todavía no se sabía nada de Alejandro Magno porque pasaría todavía varios siglos después. Entonces el Señor le estaba revelando todas estas cosas y le dijo que ese reino también iba a ser dividido entre 4 de sus principales generales y que esos 4 reinos no iban a tener la suficiente fuerza como tenía ese cuerno que era Alejandro Magno. Y de esos 4 reinos, 2 de ellos tuvieron especial relevancia y papeles importantes dentro de la vida del pueblo judío. Concretamente, muchos le hicieron la vida imposible, como este Antíoco que vino a reinar después de esta división, bastante después. Y debemos de tener en cuenta que todos estos eventos que están descritos en la Biblia, no solamente es que están escritos ahí y que son verdad porque es la palabra de Dios, sino que esto se puede verificar en los libros de historia. Esto es historia. Vas a cualquier libro secular de historia y puedes ver toda esta sucesión de estos reinos. Que no es que la gente diga, no, pero eso es un libro viejo que no dice sino cosas. Pero es que esto está en los libros de historia. Esto se puede verificar porque la palabra de Dios es fiel y Dios se lo dijo a Daniel siglos antes. Y hoy en día hay historiadores recopilando información de cosas que sucedieron en ese entonces. Hay historiadores, hay arqueólogos que se ponen a buscar ruinas, que se ponen a buscar un montón de cosas. Pero es que ya Dios se lo había advertido a Daniel. Ya Dios le había dicho va a pasar esto, esto, esto y esto. Y ahora estamos reconstruyendo el pasado con cosas que se van encontrando, pero es que ya Dios lo había dicho. Ya Dios lo había advertido. Siglos antes de que sucediera. Por lo tanto, esto nos da a nosotros la certeza de que la palabra de Dios es verdad. De que la palabra de Dios es cierta al 100%. Y si el Señor dice que tiene contado todos los pelos de tu cabeza, es que los tiene contados. Hasta el más mínimo detalle. No voy a hacer chiste, ¿verdad? Todo está contado. El Señor tiene calculado todas las cosas. Él se preocupa de nosotros hasta el más mínimo detalle. Y eso es maravilloso que nosotros nos demos cuenta de eso. Que el Señor está en los eventos importantes de nuestra vida, pero que también está en los detalles que a veces ni nos damos cuenta que es el Señor.
Yo que me libré de este accidente, menos mal que estuve rápido. El Señor que te dio la habilidad y te libraste. Yo casi me atropellé al coche. El Señor que te estaba guardando y algo te hizo así para atrás. El Señor cuida de nosotros hasta los más mínimos detalles. Y a veces no nos damos cuenta. Qué bueno es el Señor. Vamos a terminar leyendo del versículo 23 al versículo 27. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén. Todas estas cosas no nos suenan a algo. Todas estas cosas que dice que se iba a levantar este rey, todas estas cosas no nos suenan a algo que va a suceder. Vemos cómo habla de este rey, de este Antíoco IV Epífanes, pero muchas de las cosas que está diciendo este hombre son cosas de las que se habla en el Apocalipsis del Anticristo. Vemos, como dije, que este hombre prohibía que el pueblo de Dios practicara la circuncisión. Imagínense que porque un padre circuncidara a un hijo, a la pena de muerte. Ya está, el padre y el hijo, fuera. O porque guardaran el día de reposo, muertos. Pues si por cosas así este hombre se cargaba a la gente, imagínense lo que va a pasar con el anticristo. Imagínense las cosas que se le ocurrirá hacer. Así que estemos preparados y vayámonos con Cristo en el rapto. Vayámonos con el Señor cuando Él nos llame a su presencia. No esperemos a estar aquí cuando esté ese hombre y se levante y quiera hacer todas esas cosas. Porque eso va a ser terrible, terrible, terrible. Vemos que dice que este hombre se va a engrandecer. Y se va a levantar contra, dice ahí, el príncipe de los príncipes. ¿Y quién es el príncipe de los príncipes? El Señor. Ahora Él se va a levantar. Pero no quiere decir que se vaya a quedar de pie. Porque ahí dice el versículo 25, que va a caer y no por qué. Versículo 25, ponlo otra vez, porfa. No por mano humana. Y esto también lo habla el Apocalipsis del Anticristo. Va a caer no por mano humana. De hecho, este Antíoco IV Epífanes cayó por causa de una enfermedad, murió. Y este Anticristo va a caer no por la mano humana, sino por la mano de Dios. Porque Dios ya sabe lo que va a pasar. Y Dios sabe que Él se va a levantar y que Él se va a envanecer, pero también sabe que lo va a derrotar. Amén. Así que tengamos en cuenta que todas estas cosas que se están hablando aquí tienen un doble propósito. Pasado para nosotros, porque habló de todos estos reinos y de este Antíoco IV Epífanes, pero también tiene un alcance futuro con el anticristo. Daniel se quedó hecho polvo. Dice ahí que fue incapaz de trabajar para el rey durante varios días. Se quedó mal porque estaba pasando cosas fuertes en su visión. Y el ángel le dijo que guardara esto porque dice que era para muchos días. Iba a pasar siglos hasta que se cumpliera todo esto. Y todavía han pasado siglos y no se ha terminado de cumplir. Es muy seria. La palabra de Dios se cumple al 100%. ¿Y por qué Dios se lo quiso revelar todo esto a Daniel? Cuando iban a pasar milenios y Daniel ni siquiera lo iba a ver. ¿Por qué Dios se lo reveló a Daniel?
para que estuviéramos preparados, para animar al pueblo a permanecer fieles a Dios, para que nos mantengamos firmes en la fe. Porque todas estas cosas van a suceder. No nos creamos que que el mundo va a escapar, que esto es bobería, que estos son cuentos chinos. ¿No? Todas estas cosas van a pasar. El Señor ya lo dejó escrito. Y esto nos sirve a nosotros para permanecer firmes al Señor, porque yo no quiero estar aquí cuando se levante este hombre. Yo no quiero estar aquí cuando se levante la gran tribulación. Yo quiero estar con Cristo, gozando en esas moradas donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde todo es paz y gozo. Yo quiero gozar de eso. Amén, aleluya. Yo quiero gozar de estar en la presencia de Dios. Y esto es para que nosotros nos recuerde, ¡ey! Que hay que estar como las 10 vírgenes, como las 5 que estaban preparadas. Hay que estar alerta, porque va a haber gente que esté como las otras 5 y que vaya justito. Hay un pecadito hoy, pecadito mañana. Nada, pero yo me arrepiento, le pido perdón al Señor. Tenemos que procurar mantenernos puros y limpios delante del Señor. Y todos pecamos, todos nos equivocamos. Yo el primero. Pero debemos de venir ante la presencia de Dios todos los días humillados a pedir y arrepentidos, a pedirle su perdón. A pedirle su misericordia. Porque merecerla no la merecemos. No la merecemos. Pero Él es tan bueno que extiende su misericordia para nosotros y nos da gracia, nos da amor, nos da favor, nos ayuda a pesar de que sabe que le vamos a fallar. Eso es el amor de Dios. Así que, hermano, que todas estas cosas sirvan no para que estemos pensando que Daniel hay muchos cuernos y muchas bestias, sino que pensemos en el significado que esto tiene, que esto tuvo para Daniel, porque todo esto lo pasaron, porque muchos cristianos sufrieron a causa de esto. Y que nos sirva a nosotros para tener en cuenta que si no nos vamos en el rato de la iglesia, muchos van a sufrir esto. Y que estemos nosotros alertas, preparados, porque Cristo viene. Y como dice el corito, yo espero su venida. Y el que esté preparado, con Él se va para arriba. Amén. Así que esto sirva para esto, para recordarnos a nosotros y alentarnos y animarnos que como la iglesia de Cristo, como la novia de Cristo, tenemos que estar preparados para cuando el esposo nos llame, nosotros digamos, hey, aquí estoy, me voy contigo, Señor. Amén.